Sí, buenas tardes, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar la tramitación del orden del día de la comisión convocada para esta tarde del 21 de junio del 2017. Como habrán visto los presentes, en el orden del día, como quedamos en mesa de portavoces en el primer punto, está la solicitud de prórroga de los trabajos de la Subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación, pero como no tenemos quórum, si no les parece mal, lo dejamos para entre la primera y la segunda comparecencia para que le dé tiempo a llegar a los diputados y poder tener quórum para aprobar este acuerdo que es imprescindible. O sea, que avisen a sus compañeros de comisión que entre 5:30, 5:20 o 5:25 y 5:30 estén para que se poder producir la votación, si no les parece mal a los señores portavoces. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues una vez acordado que la pasamos al segundo punto, y como ya nos acompaña doña Beatriz Font Ferrer, analista senior de política educativa de la OCDE y profesora de política educativa comparada de la Sciences Po de París. Vamos a, en primer lugar, darle las gracias y darle la bienvenida. Unas gracias muy especiales porque sabemos que su agenda está muy complicada y ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación para comparecer. Como ya ha sido informada, tiene una primera intervención de 20-30 minutos. Luego, cada portavoz de los grupos parlamentarios tienen 5 minutos para plantearle las cuestiones que crean convenientes y, posteriormente, pues un cuarto de hora para contestar a esas cuestiones. Si alguna de las cuestiones planteadas o algún dato o alguna otra cuestión derivada de la propia comparecencia cree que nos debe aportarlo por escrito, estamos encantados de recibirlo y luego trasladárselo desde la comisión a los portavoces y a los diputados y diputadas de la comisión. Sin más, damos la palabra a doña Beatriz Font Ferrer. Muchas gracias. Es para mí, la verdad, que es un honor estar aquí. O sea, que agradezco muchísimo la invitación. Quiero tener la oportunidad para mí de aportar mi granito de arena a la discusión sobre un debate, sobre formular un pacto educativo. Creo que es importantísimo para España porque soy analista de políticas de educación desde hace muchos años y he visto los vaivenes, amplios vaivenes en política educativa en España, y creo que es un acierto y por eso para mí es muy importante estar aquí. Tienen una tarea muy importante y yo vengo aquí como compareciente, como actor externo, y lo que les voy a dar va a ser una visión muy comparada. O sea, voy a sacar a España y la voy a llevar al marco de referencia de los países de la OCDE, que son la Unión Europea, pero también son Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile y otros países que van más allá del marco de la Unión Europea. ¿Y por qué estoy aquí? Un poco porque en mi trayectoria, un poco porque estará esta señora aquí, pues porque mi trabajo, llevo 20 años de analista de política de educación, varios años en España, hace ya más de 17 años en el Consejo Económico y Social, pero en la OCDE he estado haciendo estudios de política comparados, de equidad y calidad, de liderazgo escolar, de reformas educativas, de educación de adulto, y todo esto me ha dado la posibilidad de entender los sistemas educativos de la OCDE desde una visión amplia. Y ahora dirijo un programa de estudios de país y apoyo a la implementación de políticas de educación en los países de la OCDE. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Japón, que están haciendo una reforma también un poco, no como la suya, pero de este estilo, y nos llaman y nos piden que, por favor, les digamos qué recomendaciones les damos, y también nos piden que les ayudemos a cómo formular la implementación. Entonces, yo tengo
agrego un grupo de expertos, vamos al país, lo visitamos, nos entrevistamos con padres, con alumnos, con directores de escuela, visitamos comunidades, nos reunimos con ministerio, con todos los que están relacionados con la educación y hacemos como una evaluación y recomendaciones de políticas, siempre comparado al marco de referencia de la OCDE y muy contextualizado a las necesidades del país. Y además también acabo de terminar la tesis doctoral hace un mes, la aprobé en reformas educativas, analizando el caso concreto del liderazgo escolar en España y en otros países también. Y con esto, esta es la base de mi presentación, que voy a hacer un diagnóstico, retos y algunas conclusiones que espero les ayuden en la propuesta para un pacto de Estado que están ustedes trabajando. Con todo esto y de alguna manera su trabajo es hacer un pacto en el cual lo primero y más importante es dar una visión hacer un marco de largo plazo para que haya una visión de lo que tiene que ser la educación en España para el futuro. E incluso yo creo que las aspiraciones que se les propone como tarea son demasiado de corta visión, que es para los objetivos de la Unión Europea 2020. En la OCDE estamos trabajando ya el 2030 y creo que una comisión tan importante como la suya debería tener una visión muchísimo más amplia de lo que es el 2020, que es mañana. Porque si quieren formar a los españoles del futuro, quieren crear su país, tienen que tener una visión muchísimo más de largo plazo para que el sistema educativo pueda ir, el segundo punto, definiendo cuáles son las áreas prioritarias de educación que deben ustedes elegir en su marco para que el sistema educativo funcione en función de esta visión. Y el punto tercero, que para mí es muy importante y es un punto siempre olvidado en el mundo de la política pública, es cómo se lleva a cabo la implementación. Y ustedes, de alguna manera, son actores políticos. Y se mezcla la política y la política pública y no permite la educación. Muchas veces cuesta mucho más de avanzar. Y porque no se configura desde los marcos legislativos la implementación, y hace falta ver que las leyes y que las normas y que los programas realmente tengan impacto en las escuelas, que no suele ser el caso en muchos países, no solo España. Entonces, esto es un poco los tres ejes de mi presentación. En cuanto a la visión, ¿cómo ven? De alguna manera, la mayoría de los países dicen, bueno, ¿qué queremos para nuestros niños, para nuestras escuelas? ¿Qué visión queremos dar? Pues en la OCDE tenemos PISA, como no, pero también hay una visión más allá de PISA. ¿Qué es lo que los distintos países quieren? ¿Cómo quieren preparar a sus alumnos? ¿Qué es lo que quieren para el futuro? Para prepararles para unos empleos que ni se sabe lo que serán, para una sociedad que cada vez es más diversa, con un uso de la tecnología que es que ni entendemos ahora para el futuro. ¿Qué visión tenemos? Pues por una parte hace falta tener una buena base de habilidades y competencias de lectura, de ciencias, de matemáticas y también otro tipo de habilidades. Y lo que vemos en los países de la OCDE es que hay unos países que los que llamamos de alto rendimiento que combinan equidad con calidad. Y eso es que todos los alumnos son buenos, no unos tienen menos oportunidades que otras. Y eso es un principio que para mí es el más importante de lo que ha demostrado PISA, que es que no es uno contra otro. Equidad no está reñida con calidad. Un sistema educativo de calidad tiene que tener equidad, porque si no está ayudando solo a unos y no al resto. Y en el fondo estamos creando la base para el desarrollo económico y social de un país. Entonces, si dejamos a unos detrás, ese sistema no tiene calidad, con lo cual, y sabemos que hay muchos sistemas educativos que son Japón, Estonia, Holanda, Canadá, Corea, Australia también o Suiza, que combinan, que saben y logran combinar equidad con calidad. O sea, que uno no está en contra del otro, sino que un sistema educativo es calidad con equidad. Después, un sistema educativo también tiene que lograr que todos los alumnos tengan un mínimo
tengan un mínimo básico de habilidades y de competencias. Aquí yo les voy a dar un montón de datos y figuras de la OCDE. Un poco es para ilustrar lo que estoy explicando y luego lo pueden ver en detalle. Aquí lo que se ve es la proporción de alumnos que tienen nivel educativo por debajo de lo que se considera funcional hoy en día. Y en España pues hay casi un 20% de alumnos que según PISA no llegan a tener las habilidades. Esto está alrededor de la OCDE, en la media de la OCDE, al lado de Australia, de Suiza, de Holanda, Noruega. Pero bueno, un 20% son muchos alumnos que no llegan. Y esto es en la mayoría de los países, con lo cual esto es un reto importante. Seguidamente, en el tema de las escuelas. Los alumnos, ¿cuánto dependen las oportunidades que tienen los alumnos de las escuelas en las que están? Aquí esta figura enseña la diferencia que hay en rendimiento de los alumnos entre escuelas y dentro de las escuelas. Y vemos que en España, como en muchos países nórdicos, que casi todas las escuelas tienen los mismos resultados, que un alumno puede ir a una escuela y a otra y más o menos tener resultados más asegurados porque hay una educación comprensiva. No se separan a los alumnos hasta los 15 o los 16 años, que consideramos que es lo apropiado para los alumnos, para que haya equidad y calidad. En cambio, vemos otros sistemas donde sí separan mucho, como el sistema alemán, que ya a partir de los 11 años empieza a separar entre formación más profesional, más técnica y académica, y se ve que hay muchísimas diferencias entre los alumnos a través de las distintas escuelas. En cambio, lo que se ve en el eje de la izquierda es que hay... En cambio, lo que pasa es que al tener educación comprensiva en las escuelas hay muchas diferencias dentro de las escuelas y eso es lo que tienen que atender y aprender a atender y lograr atender los directores, los docentes en la escuela. Por otro lado, y este es un tema que se va añadiendo más, es el bienestar y la motivación de los alumnos. Un sistema educativo que tiene que lograr pues, alumnos motivados, con aspiraciones, que logren, que estén contentos, satisfechos y que además aporten. Y aquí se ve en la encuesta PISA, preguntan, y esto está en inglés, si quieren se lo traduciré, que aquí está comparada España con la media de la OCDE, si se sienten que pertenecen bien a la escuela, que hay bullying o que tienen aspiraciones de ser mejores. Y en España salen muy bien. Los alumnos tienen una buena motivación por estudiar y tienen, sobre todo, por encima de la media, una satisfacción personal de vida más alta que la OCDE. Con lo cual es un punto de partida muy positivo para construir para el futuro. Y también en España los alumnos tienen muy buena visión de sus docentes. Con lo cual es otro segundo punto muy importante, yo creo, en un pacto educativo para considerar, porque yo siempre creo que siempre es el trabajo que hacemos es partir de los puntos positivos y de allí construir en relación a los retos. Pues los alumnos españoles de 15 años dicen que los docentes cuando tienen problemas o que no entienden las cosas, los docentes les escuchan y cambian las estructuras de las clases para responder, que les dan apoyo individual si hace falta para que entiendan mejor las cosas, adaptan las lecciones o las clases para los conocimientos de los alumnos, o sea que son muy humanos y atienden mucho a la necesidad de los alumnos más que en la media de la OCDE. Y en relación también a cómo está ahora, pero ¿qué tiene que atender la escuela para el futuro? Yo creo que esto en la comisión sería muy importante que adoptaran esta visión futurista. ¿Qué es una escuela del futuro y por qué está influenciada? Pues el contexto social y económico, la globalización, la diversidad, la desigualdad, el cambio en competencias, la tecnología. Todo ello son factores que influyen en la educación y la configuran también, y entonces las escuelas no pueden estar como en el pasado. Y muchas veces cuando se visitan escuelas siguen siendo igual que el siglo pasado. Tenemos las mesas, las sillas, el profesor y en España, como veremos luego, se cierra la puerta de la clase y allí no entra nadie y es un sistema que aún en algunos sitios refleja el pasado.
y hace falta que se tengan en cuenta el futuro, hacia dónde van las escuelas y que se alineen a las necesidades de la sociedad y la economía. Y para ello hace falta pues, que se adapten, que tengan una visión con objetivos, que se dé desde el nivel nacional o que desde el nivel regional o local, pero tiene que haber, no puede ir sin veleta, sin rumbo, que se aprenda a usar los datos, eso es importantísimo, para bien evaluación, para saber cómo atender a los alumnos, centrarse en la pedagogía, la atención a la diversidad, saber utilizar las tecnologías en la educación y desarrollar escuelas que aprenden, que se llaman en inglés schools as learning organizations. Y todo ello requiere que las escuelas se conviertan en unos centros de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, que en España, aunque haya una base muy buena de docentes, es uno de los ejes donde no se ve tan claro el trabajo en equipo como escuela para atender a sus alumnos. Y también un marco de autonomía con apoyo, que más adelante reflejaré. Y todo ello, bueno, pues están preparados para los retos del futuro en un contexto de transformación. Aquí hay cada vez más la discusión de cuáles son las habilidades y competencias que tienen que desarrollar los alumnos en las escuelas y en las universidades y más allá. Y pues por una parte el conocimiento, pero más allá cada vez se está pidiendo pues el saber critical thinking, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad, el apoyo, el tener habilidades para poder trabajar y una serie de habilidades que se están integrando cada vez más en los currículums de las escuelas y eso se tiene que reflejar de alguna manera para desarrollar escuelas de las que ni siquiera sabemos cómo van a ser, pero tenemos que empezar a avanzar en este pensamiento. Y esto es el reto número 1, es formar la visión. El reto número 2 es qué políticas educativas se pueden elegir para adaptarse al contexto español, al contexto educativo español. Y es verdad que hay un bosque de políticas educativas, que si docentes, formación profesional, autonomía, evaluación de un tipo, de otro, financiación, apoyo a directores. ¿Cómo definir cuáles son las políticas prioritarias? Es muy difícil. Lo que nosotros hemos hecho es intentar dar un orden a estas políticas, saber cuáles son las que mejor responden a las necesidades de las escuelas en un contexto concreto. Y la primera es atender a la equidad y la calidad. La segunda, y en ello también entra preparar a los alumnos para el futuro, la segunda es la mejora escolar, que incluye docentes, directores de escuela y marcos para mejorar a las escuelas, para atender a que las escuelas puedan ser lo mejor posible. Y, por último, la gobernanza, o sea, qué marco establece el Gobierno de apoyo para que todo esto pueda funcionar bien. Y, de alguna manera, este es parte de su trabajo. Y yo le he dado otro sentido, de alguna manera, que es empezar por el aprendizaje, que es el currículum y la equidad con calidad, los conocimientos que están rodeados, que se desarrolla en la escuela, donde hay lo que se llama o se ha llamado ahora capital profesional, que no es el capital humano, no es un docente, sino es el trabajo colectivo de los docentes con la dirección de escuelas para que funcione bien una escuela, para que atiendan el aprendizaje de toda la escuela. Y tercero, los marcos de apoyo que pueden dar ustedes desde el marco nacional o regional o local, que es la gobernanza, cómo se organiza la escuela, marcos de evaluación que ayuden a la mejora y también capacidad, formación y capacidad y participación de las familias también. Todas estas políticas, de alguna manera, estas son el eje que se ha demostrado que tiene más impacto sobre la mejora en el aprendizaje. Y hay algunos expertos que, como puede ser Michael Fullan o Hattie, que son internacionales, uno es canadiense, otro es australiano, que hablan mucho de cuáles son las políticas que distraen de lo que es el eje básico. Y
Fullan dice muy claramente que la rendición de cuentas es lo que es un driver, que es un conductor negativo de alguna manera, que empezar poniendo sanciones a la gente que no motiva, establecer un marco, dirigir el coche estableciendo ya la evaluación, que no es el wrong driver, es el director que empieza al revés, sino que se ha de formar capacidad primero, que el otro es el wrong driver, el que no funciona, es el individuo versus el trabajo en equipo. Empezar por la tecnología en vez de la pedagogía, o hacer algo que es mucho a piezas y que no sea sistemático. Y Hattie también habla de las políticas que distraen, que lo que hacen es tratar mucho un tema, de repente durante 6 meses, por ejemplo, el tema de la religión se convierte en el tema, y esto de alguna manera es un punto importante en lo que es la formación de valores, pero no puede quitar el resto del debate de cómo mejorar un sistema educativo. Es un punto dentro, y lo importante es que haya una política coherente que incluya el marco, y en la visión se puede incluir pues temas como la religión o otros, que se acuerde cómo llevarlo. Entonces, hay varios distractores que dice Hattie, pero lo importante es que haya coherencia en los planes y que haya un marco que atienda a las escuelas ofreciendo equidad y calidad, y con un marco de apoyo importante. La primera, como ya he dicho, la política de equidad y calidad, asegurar que todos tengan las mismas oportunidades, y en muchos países los alumnos desfavorecidos tienen una mucha mayor probabilidad de tener bajo logro. En España está pues una persona con un índice socioeconómico bajo tiene casi 3 veces la probabilidad de tener peor rendimiento que una persona en otro nivel socioeconómico, con lo cual esto es muy importante de atender. Y esto también se ve, esta figura también refleja un poco lo mismo, como según el nivel socioeconómico, el rendimiento que tienen los distintos alumnos. Y también se ve mucho en la repetición. En esta figura se ve que España es donde hay la mayor probabilidad de que repitan los alumnos que tienen un nivel socioeconómico más bajo, en más de todos los países de la OCDE y no OCDE. O sea, que está por encima de Vietnam, de Argentina, de Uruguay, con lo cual se ve que la repetición está muy vinculada a quién está, y además es muy cara y no es muy eficaz como política educativa. Es un distractor, de alguna manera, que retrae a los docentes de centrarse en que todos los alumnos mejoren, y que quita expectativas, que rebaja de alguna manera las expectativas para distintos grupos. Y es muy caro. La segunda parte es invertir en la profesión docente. Aquí lo que vemos es una pregunta que quizá ya se la hayan presentado, que es de Thalys, que preguntaba a los docentes que qué creen si la profesión docente es una profesión valorada por la sociedad. Y en España menos del 9% de los docentes creen que es una profesión valorada por la sociedad. En cambio, en Corea, en Finlandia, en México también, pero en Canadá, en muchos países que tienen altos niveles de rendimiento, es una profesión muy valorada, como un médico. Y en España, de alguna manera, pues cabe fortalecer. Si se espera tanto de la educación, no se puede tener una profesión docente que no esté alineada a lo que se espera de la educación. Por otro lado, también se ve que los propios docentes saben muy bien las necesidades que tienen, que es atender a la diversidad, enseñar en ambientes multiculturales y para necesidades especiales, que lo que reflejan es la necesidad de formarse en atención a la diversidad dentro de la clase, que es uno de los retos que hay en muchos países de la OCDE. Y la otra, donde se ve también, que es lo que quería hacer hincapié, es la necesidad de trabajar en equipo. Aquí se ve que España, según la encuesta de Thalys, muestra que es uno de los países donde
menos se abre la puerta del aula entre un docente y otro docente de una clase, que casi el 90%, menos el 86% de los docentes nunca observan clases de otros colegas, ni entran a ver, ni les dan ningún tipo de apoyo o evaluación, que no enseñan en colaboración. Hay muy poca colaboración en España en la escuela, que se ve reflejado por los propios docentes. Y eso es uno de los ejes que yo creo que puede atender a la modernización, al futuro de lo que son las escuelas. Y la otra es la función de los directores y la autonomía. Y esta figura es bastante complicada, como muchas de las que hay en PISA. Si la miran, lo que sale a la izquierda es que los school principal, que son los directores de escuela, tienen las escuelas donde un director de escuela tiene más autonomía sobre el currículum y sobre las políticas, sobre la evaluación. Estas escuelas tienen mucho mejores resultados, pero solo cuando hay apoyo a las escuelas. O sea, no es darles autonomía, tenga usted, vaya y haga lo que quiera, porque esto lo que genera es desigualdad y unos buenos funcionarán bien, pero otros no. Entonces, esta autonomía no se puede dar sin apoyo, sin estructuras de evaluación para la mejora, no necesariamente high stakes, lo que llamamos, sino que ellos puedan utilizar para saber cómo funcionan sus escuelas, y apoyo y formación. Y, por último, la función del liderazgo escolar, que hace falta vincular lo que es la dirección de escuela o el liderazgo escolar con el aprendizaje. Y aquí lo que vemos es que un estudio que ha demostrado que un director eficaz puede mejorar los resultados de un alumno entre 2 y 7 meses, que es muchísimo. Lo han demostrado en Texas. Entonces, es difícil porque es muy difícil medir el impacto de un director porque es muy indirecto. Pero lo que pasa es que el impacto de un director supera el impacto de un docente, porque si invertimos en un director, este director va a tener influencia sobre todas las personas con quien trabaja en esa escuela, que pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 200, según el tamaño. En cambio, si invertimos en un docente, ese docente influirá en su clase y quizá en sus colegas si logramos abrir la puerta y que trabajen conjuntamente. Pero el impacto, entonces, es muy importante invertir en los directores, si bien esto no está muy aún suficientemente apoyado desde las políticas públicas, no solo en España, sino internacionalmente. Y además hay evidencia que los directores eficaces hacen que haya menor rotación de docentes, porque los docentes están más contentos en sus escuelas, se sienten que tienen mejor resultado y entonces ahí se quedan. Y aquí lo que vemos es la función de los directores de escuela, que en España se ve que no entran en la clase, tienen una función un poco más administrativa, no miran los resultados de los alumnos, no observan las clases, les falta esta dimensión más pedagógica. En fin, todo ello para darles un poco el marco de lo que es el aprendizaje, centrarse en los profesionales de la educación en las escuelas y las estructuras de apoyo. Y entonces ahora lo que vamos a ver es qué tipo de reformas hacen los países de la OCDE en este ámbito. Pues lo que hemos visto, hemos hecho un estudio que si quieren les puedo enviar el libro que lo tradujeron al castellano, que los países de la OCDE entre el 2008 y el 2014 han hecho un total más de 450 reformas educativas, muchas reformas educativas. Donde más han invertido ha sido en políticas de mejora escolar. Y en preparar los alumnos para el futuro, un poco por la crisis, porque se ha invertido mucho en formación profesional también, que yo hoy no voy a mirar, pero estas son las dos áreas donde más reformas se han hecho. Pero el área concreta donde más reformas ha habido ha sido en políticas de docentes, seguido de políticas para apoyar a los alumnos desfavorecidos y en reforma curricular. O sea, que se ve un poco que sí que los países están invirtiendo donde hace falta, en atender a la equidad, en apoyar a los docentes, en diseñar nuevos currículums.
y muy poco en liderazgo escolar, solo un 2,8%. Y aquí vemos un poco las distintas reformas que han hecho los países en ámbito del currículum. Australia ha hecho un currículum, Irlanda, Suecia, Finlandia está ahora en medio de un currículum bastante revolucionario que están pasando del conocimiento a las habilidades y lo están introduciendo ahora ya, pero han estado 2 años reformando el currículum con todos los involucrados en la educación, incluidos docentes, directores, con un proceso que ellos tienen muy singular de desarrollar el currículum. Francia, de alguna manera, ha redistribuido el horario de aprendizaje. Japón está ahora introduciendo un nuevo currículum. Italia también, Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca, el Reino Unido. O sea que hay muchos países que sí que están trabajando para introducir nuevos currículums. Muchos países en docentes han introducido muchas políticas de formación para docentes, bien para formación inicial y también para formación continua de los docentes, para trabajar. Algunos, por ejemplo, en Nueva Zelanda ha establecido estándares para lo que es un buen docente y criterios para que se registren los docentes y se midan en función de estos estándares, que es una política que funciona, que aclara muy bien lo que tiene que ser un buen docente o un buen director. Y en reformas de liderazgo escolar también ha habido algunas, bastantes no tantas, pero programas de formación inicial de directores de escuela. Pero aquí les presento un poco lo que son las reformas de dirección escolar, que al final son unas reformas que siempre se invierte insuficientemente y más como se invierte como los directores como agentes políticos de las reformas que quieren los países y no como agentes de mejora, que es una de los que esta ha sido mi tesis de alguna manera y se propone que se cambie este equilibrio. Y todo esto, todas estas reformas, estas más de 450 reformas, ¿se encuentra algún vínculo entre estas reformas y la mejora escolar? Que esto, en el fondo, es su trabajo vamos a proponer un pacto que más que luego alguien lo tendrá que diseñar e implementar, pero es para mejorar los resultados de las escuelas, para que haya mejores escuelas con alumnos que respondan a las necesidades de la sociedad y las compongan también. Es dificilísimo saberlo y de tantas reformas no se ven vínculos entre las reformas y los resultados. Vamos a ver algunos casos. En Australia, por ejemplo, que es un país con unos resultados bastante altos. Aquí vemos todas las reformas que han hecho en los últimos 8 años, bueno, hasta el 2014, pero vemos que cada año como mínimo 5 reformas. El 2008, Smarter Schools, Closing the Gap, un programa nacional de evaluación, otro programa nacional de evaluación, una declaración sobre los objetivos de los australianos, un partnership entre otros, objetivos de formación profesional, otros targets. O sea, se ve que es un país muy, muy activo en reformas educativas, excesivamente quizá, porque si uno está en la escuela, es un profesor o un director y tiene que atender a todas estas reformas que están siendo introducidas por el Gobierno, ¿cómo llegan a la escuela realmente? Y lo mismo lo vemos en Portugal, por ejemplo, una reforma de liderazgo, reforma de acuerdos de autonomía, mayor autonomía y responsabilidad sobre la financiación, programas de atención individuales a los niños, acuerdos para componer una red de escuelas, exámenes nacionales, todo esto en el 2008, 2010, 2011, 2012 y de hecho Portugal ha mejorado mucho, pero ¿es por todas estas reformas, tantas reformas, o porque de repente ha habido una mayor cultura y se han empezado a fijar en que es muy importante la educación y tantas reformas están empujando a las escuelas a realmente centrarse en sus alumnos? O sea, ha habido un cambio de cultura en general. En Irlanda, algunas menos. Irlanda tuvo una política en el 2005 de igualdad de oportunidades que ha tenido muy buenos resultados y luego han ido haciendo más reformas y reformas, pero ya más moderados. Y aquí he puesto España también,
que tiene menos reformas, pero que van cambiando en función del cambio político y entonces no permiten, o no se sabe si llegan, porque tampoco hay evaluación, no se sabe si llegan a las escuelas. Y todo esto pues, nos lleva a lo que he compuesto como el reto número 3, la implementación de la política educativa. Tanto desarrollo normativo, legislativo, de planes, de estrategias, llegan a las escuelas realmente, cómo equilibrar el diseño de las reformas con la implementación. Y hay muchos factores que influyen. Decimos que tiene que haber un diseño coherente de reformas, que como Australia, que está haciendo más planes y estrategias que van evolucionando cada vez que cambia un gobierno y hacen un estudio, otro y van cambiando, pues no, cómo tener algo coherente y de largo plazo, que se centre en los alumnos, que invierta en docentes y en dirección escolar, que ofrezca la posibilidad de tener datos y evaluación que apoya la mejora. Pero todo esto en un entorno político que existe y que es la realidad de todos los países, que haya un entorno favorable a la educación, que se vea con una visión de largo plazo y donde hay muchos actores involucrados, porque este es un tema en la educación. Todos pasamos por las escuelas, todos tenemos una opinión, todos los padres, todo el mundo participa en la educación en el fondo y entonces hay mucha contribución también y muchas visiones distintas que se tienen que atender. Lo que hemos visto de todas estas 450 o más reformas es que las fortalezas están centradas en el área clave, pero en muchas falta esta visión de largo plazo, que van o ofrecen una visión pero llegan y la cambian y entonces es difícil para las escuelas atender a estos cambios. Entonces lo que hacen las escuelas es los docentes y los directores van a lo suyo y da igual los marcos normativos que se creen, porque como los van a cambiar al cabo de 2 años, pues intentan esquivarlos lo más posible y para poder pues salir sin tener que hacer mucho esfuerzo y ellos a lo suyo, que es enseñar lo que ellos aprendieron y ya está. Entonces hay mucha actividad de reforma, pero estas reformas son poco sostenibles a largo plazo. Se ve que las reformas están compuestas de una forma que responden al contexto del país. O sea, hay unas que son leyes, otros son programas y que atienden a sus retos de verdad. Si pues en España uno de los retos es el abandono, pues se ve que la mayoría de las reformas están centradas. Pero a veces lo que falta es la consideración del contexto de esa propia reforma, porque hay muchas otras reformas a la vez, porque puede ser que el Departamento de Formación Profesional está haciendo una, pero el Departamento de Secundaria también está haciendo otra y ni se hablan entre unos y otros y aprueban una reforma y otra reforma y llegan. Entonces hemos visitado a escuelas, por ejemplo en Inglaterra, me decían, mire, yo puedo... A mí me están viniendo de distintos departamentos y me ofrecen dinero para hacer este programa. Yo tengo 40 para elegir. Y como soy espabilado, pues yo voy a elegir este año, pero igual se acaba el año que viene. Y hay muchas reformas que no se les da coherencia. En cuanto al proceso de la reforma, muchas están centradas en el diseño, porque es lo que se hace en los ministerios, es lo que se hace en el Parlamento, pero no se fija en el proceso de la adopción de la reforma porque no es tan sexy, porque es algo de mucho más largo plazo y entonces se deja a que alguien lo lleve y claro, si alguien lo lleve desaparece la reforma cuando llegue el siguiente gobierno y es uno de los retos en muchos países. Y evaluación. De todas estas reformas que se han introducido, solo el 10% apuntaban que habían hecho algún tipo de evaluación para ver si habían tenido resultados. Con lo cual, no sabemos realmente muy, muy bien lo que funciona de todas estas reformas que se introducen. Y yo les animo a decir que en cualquier reforma tiene que haber evaluación de la propia reforma para ir ajustando, para ir viendo, sobre todo si van a hacer un pacto en teoría que dure y que vaya pudiendo reajustarse a lo largo del tiempo en función de lo que se vea que va dando, porque si no lo que pasa es que llega un gobierno
aprueba una ley, al cabo de 4 o 5 años se va y nadie invierte en evaluar, porque la evaluación, la reforma educativa tarda 6 años, 7 años en llegar a las escuelas, en llegar a los docentes, en llegar a los niños. Y entonces ya se ha cambiado el gobierno, ya no hay ningún incentivo para evaluar. Es casi un proceso inherente de política y policy y cómo van uno con otro. Entonces ya miro la implementación y ya voy a terminar porque me estoy pasando de mi tiempo, que es, de alguna manera, la implementación se ve en muchos países como un proceso A, B, C, se define el problema, se fija la agenda, se ofrecen las opciones de política, se implementa y se evalúa. Esto es la teoría, pero en la práctica para nada se realiza en etapas claras. La implementación está muy imbricada en la propia política educativa, o sea que es como se nutre uno de otro. No suele estar incluida la participación de los distintos interlocutores en su creación y en el desarrollo, que entonces lo que hace es que luego se tarda muchísimo más en la implementación porque la gente no cree en esta necesidad. Si no se les trae con ellos al principio, luego nadie lo va a querer implementar. Entonces, aunque se tarde mucho más al principio en involucrar a los agentes que luego van a tener que hacer esta política, si no se les involucra, luego no la van a implementar porque no estarán convencidos de su valor, con lo cual la implementarán menos de lo que pudieran. Y suelen estar determinados por eventos. Por ejemplo, en Grecia, donde yo estoy ahora trabajando, ha habido un influjo de refugiados, o en España, cuando hubo también, que hicieron una política muy buena de atención a la inmigración, pero que se tiene que hacer de repente porque surge un momento clave. No es un proceso tan científico de A, B, C. Y esta es una de las dificultades de lo que es la política de educación. ¿Es un arte o una ciencia? Es el arte de lo posible en un momento determinado. Y una de las dificultades también es que los efectos de las reformas son indirectos y tardan en aparecer. Y en la realidad les muestro un pequeño ejemplo trabajando con el gobierno de Gales, que fuimos a hacer un trabajo con el gobierno de Gales y nos reunimos el primer día con el ministro que acababa de llegar esa semana. Nos habían pedido que fuéramos unos meses antes, y nos reunimos con él y le dijimos, bueno, ¿cuál es su visión o qué es lo que espera del sistema educativo? Nosotros queremos ser entre los 20 primeros de PISA en el 2015 y era el 2013. Y aunque yo trabajo en la organización que hace PISA, pero más allá, ¿cuál es su visión de lo que quiere que su sistema educativo ofrezca para sus alumnos para largo plazo? Y entonces se han puesto y han hecho un currículum, hicieron una encuesta muy grande. ¿Qué significa ser un estudiante galés para el futuro? ¿Qué queremos que sea el futuro de nuestro país? Que es lo que en el fondo está formando un sistema educativo. Y luego ya a partir de ahí empezaron a hacer una serie de planes y estrategias, pero entonces se mezclan tantos factores: la democracia local, los padres, la visión. Los galeses son parte de Inglaterra, es muy difícil llegar a esta visión y hacer sobre todo reformas coherentes y alineadas. Y lo que pasa en esta implementación es que las reformas no llegan a la clase y a los alumnos, porque muchas veces la formación de los docentes y el personal involucrado suele ser de 2 horas. Vamos a hacer una reforma curricular. Y entonces ahora haremos un cursito, o un curso que dura 2 días o un día, que se tienen que ir a un centro educativo y formarse, y ya está. Y ahí se queda, y suele ser demasiado superficial como para convertir a la gente a lo que se quiere hacer, o que el entorno externo no conduzca a la puesta en marcha de estas políticas porque no hay tiempo. Se les pide lo que suele pasar, que a los docentes se les pide muchas cosas, pero no se configura el horario de una manera para que puedan trabajar en equipo, porque se les paga, por ejemplo, por hora enseñada y no hay marco. Depende, no sé en España, pero tiene que haber marcos que sean
conducivos o que ayuden, que sean favorecedores a la puesta en marcha de las políticas. Y por otra y lo último es que hay lo que llamamos fatiga de reforma, reform fatigue, porque venga reformas y otra reforma y ahora otra reforma y la próxima. Entonces las reformas no llegan a las escuelas. Y todo ello ya, entonces, en estas tres áreas, algunas conclusiones que les quiero dejar, que es importante, creo, para su comisión, o definir la visión o establecer la idea de cómo se puede definir la visión a largo plazo y que se centre en el estudiante y el aprendizaje de lo que quieren para el futuro del país. Que se centren en fortalecer las escuelas, que es la prioridad, el desarrollo de entornos de trabajo donde se colabore para la mejora y que se ofrezcan marcos de apoyo, que no haya distractores, sino que se centren en las prioridades de política educativa. Y en el ámbito de la implementación, que haya liderazgo y coherencia de largo plazo en estas políticas, que de alguna manera se proteja de la politización de lo que es la política educativa, que haya participación de los actores interesados y que se considere el proceso político también y el contexto del sistema educativo en la implementación. Y como lección, que no hay un modelo único, lo que algunos países, bueno, pues ¿cuál es la varita mágica? Depende de cada contexto, de cada país, del modelo de gobernanza, de la calidad de los docentes, para empezar, de cómo está configurada la dirección, de la sociedad que rodea las escuelas. Entonces, una vez más, pues que creo que es importante para ustedes visión, definir unas áreas prioritarias de política educativa, no todas, 3. Cuanto menos mejor, porque si no se pierden los esfuerzos. Definir las 3 áreas que mejor vayan a tener, que más impacto vayan a tener en los resultados escolares y asegurar acciones que confirmen la implementación de la política educativa. Y con esto les he querido dar una visión un poco más internacional para ofrecerles elementos y principios y guías para la reforma, y diciendo que no hay un modelo de éxito, que cada sistema educativo puede lograr resultados combinando políticas basadas en evidencia y procesos de implementación que estén adaptados a su reto. Nosotros en la OCDE, yo ahora tenemos a largo plazo, si les interesa, la OCDE ofrece un proyecto que se dedica a estudiar con el país sus prioridades y dar recomendaciones, si alguna vez les interesan, ya después de haber compuesto el pacto educativo, de buscar un poco un apoyo internacional. Estaríamos muy contentos yo me encantaría, pero como institución también, de poder apoyar trayendo evidencia internacional y ayudándoles a componer desde una visión internacional e imparcial de cómo configurar las reformas. Y nada, y lo hemos hecho con México, Noruega, Islandia, Gales, Suecia, Escocia, estoy ahora con Japón y con Grecia y con distintos países, con lo cual hay muchos elementos de comparación. Y ya termino aquí, les agradezco mucho y pasamos a preguntas. Muchas gracias a doña Beatriz Font por su intervención, y ahora nos vamos de nuevo a ajustar a los tiempos para que al mismo podamos contar con sus contestaciones a sus cuestiones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Olori. Sí, muchas gracias a doña Beatriz Font por su intervención, tanto en el contenido como en la metodología, que pienso que ha estado muy interesante y sugerente. Un comentario que no quiero que tenga respuesta. ¿Con qué naturalidad se habla de Escocia, de Gales? ¿Con qué naturalidad, no? Y nadie se le pone de los nervios. Nadie se pone de los nervios. Pero bueno, lo dejo aquí, punto, ¿no? Lo dejo aquí, punto. Sí, unido en la diversidad. Pero callo. Callo. Vamos a dar la respuesta.
Perdón, presidente. No, sin duda, y actuaré zen a partir de ahora. No, importante la evaluación externa y que sea formativa a este nivel, que sea cualitativa. Me parece que toda implementación de cualquier modelo de reforma ha de tener evaluación externa, por lo que veo, y que no sirva para digamos, poner unos encima de los otros, sino dar a cada uno lo que necesita. Yo le plantearía preguntas en 5 elementos que me parece que ya con las comparecencias tendremos que decidirnos a un modelo u otro. Primero, centralización o descentralización. O sea, este modelo ha de ser como muy centralizado o ha de ser descentralizado. Experiencias a este nivel que usted conoce. Segundo, coexistencia de modelo público y el tipo de privado concertado. Usted no ha hecho explicación sobre esto, pero que es muy particular de la historia contemporánea de España y sobre todo la más reciente. Por tanto, posibilidad de un servicio público que se pueda dar desde escuela pública y desde escuela concertada a partir de unos criterios comunes, elementos a discutir. Inclusiva, selectiva. Si se fija en las reformas que ha habido bandazos, desde la LOCSE hasta ahora, bandazos entre inclusiva o selectiva. Vertical o horizontal, sobre todo en el concepto de mucha autonomía de los centros, ¿o no? El papel importante de esto. Y, cómo no, un clásico en este país, religión o no. No, yo no digo o no, sino religión en la escuela o en otro sitio. Pero, evidentemente, siempre libertad religiosa. Yo pienso que estos son algunos de los vectores que tendremos que ponernos de acuerdo. Y entrando en algunos elementos que usted ha dicho, y para mí muy interesantes, es un mapa del tesoro, es decir, una ley de bases, y luego reformas parciales. Un poco la ambición, como el papel lo aguanta todo, a veces la ambición es hago una ley muy extensa, lo toco todo, pero luego no me preocupo si esto se aplica o si va bien, pero lo toco todo. Y cuando tengo la ley ya pienso que ya he hecho la reforma. No, la reforma no se ha hecho un papel, se ha hecho una ley. La reforma son 7, 6, 8 años. Por lo tanto, sería una ley de base, es decir, lo que queremos 2030, es decir, lo que pensamos que hemos de ir por aquí y priorizar cuáles son formación del profesorado, modelo directivo, escuela infantil y primaria, ver un poco si este fuese un buen modelo. Formación inicial, formación continua. Aquí la universidad, ya sabe que en nuestro país damos mucha importancia a los títulos y mucha importancia a la universidad como expendedora de títulos y luego no tanto como otras cosas, ¿no? En este sentido sí que sería básica la universidad como elemento clave para un modelo de profesor 2030. Haremos con los bueyes que tenemos, ahora serán oposiciones vieja época y miles de profesores serán funcionarios vieja época, no 2030, a ver cómo vamos a avanzar a este modelo de profesor, ¿no? Y una última cuestión, director o equipo directivo. Yo he sido director de instituto unos cuantos años, equipo directivo más, concejal de educación también, ahora portavoz en la Comisión de Educación. Entonces, todo lo ves un poco... Claro, la idea de un director y punto, esto es como los melones. Hasta que no lo abres, hasta que no te llega en el centro, pues no sabes si es sabroso o es un puñetero pepino, que lo has de aguantar
Y si puede ser, o te cambias tú de instituto o amargas al director, que también hay posibilidades de amargarlo, y que se vaya, ¿no? Por tanto, puede que no ha de haber director sin proyecto educativo. Señor Olori, tiene que terminar. Y en esto acabo. Y el proyecto educativo tendría que hablar de modelo de dirección. Y esto significa mucha autonomía de centro. No habría un solo modelo de director y de equipo directivo, sino modelos de centro. Y en esto acabo, contexto, digamos, extra escuela, contexto social, también ligado al trabajo en red. No puede haber escuelas de éxito que no trabajen en red. Y en esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora Pont, por la exposición que ha hecho. Sinceramente, me ha sugerido y suscitado muchas preguntas y también ha sido muy sugerente. Y le voy a confesar que me da un poco de envidia que esté trabajando desde el punto de vista académico en estas cuestiones porque es un reto muy bonito. Yo antes de hacerle las preguntas le voy a hacer la petición de si nos podría hacer llegar, al menos a mí, entiendo que también el resto de compañeros de la comisión estarán muy interesados, una copia de su tesis doctoral, porque creo que puede ser de gran utilidad, y algunos de los artículos que usted ha referenciado o ha referido para tener la fuente original y que podamos analizar con un poco más de calma, porque sinceramente le felicito por la exposición, pero ha sido muy abrumadora en cuanto a muchos datos, muchos modelos, y yo creo que merece trabajarla con rotulador y también le pido que le podamos preguntar si tenemos alguna duda, porque creo que ha sido de gran utilidad. Ha hecho usted una primera reflexión en torno a la necesidad que tenemos de estar trabajando para un pacto educativo que no se centre solamente en los objetivos 2020, sino en los objetivos 2030, que tiene muy claro que es una meta el capacitar a las personas a través del conocimiento en el seno de la Unión Europea. Luego habrá que perfilar y se están revisando también el marco de las competencias a las que tenemos que adaptar. Pero yo creo que ha dado usted en una cuestión clave. No podremos hacer una buena reforma educativa si no tenemos claro y operacionalizadas las metas donde queremos llegar. Y luego, a partir de ahí, tendremos que diseñar políticas, medir e ir modificando para ver si conseguimos o no esos objetivos finales. Y aquí ha mencionado usted tres cuestiones que han salido reiteradamente, que es el tema de la cuestión docente, el tema de la mejora de la equidad / excelencia, calidad, y la cuestión curricular. Y es aquí donde le voy a hacer algunas de mis preguntas. Me gustaría saber, dentro de su experiencia y de los estudios que usted ha hecho, voy a empezar por el final, por la parte curricular, ¿vale? ¿Qué modelos, qué gold standards nos podría, qué gold standards, bajo su punto de vista, existen a la hora de establecer modelos curriculares? Y aquí tengo un especial interés en si usted puede comentarnos cómo se hace en otros países a la hora de diseñar y de adaptar estas capacidades a los contenidos concretos. Si se hace a través de los ministerios, si se organizan entidades independientes, si se hace a través de la academia y, según su criterio, para usted, ¿cuál sería el modelo más imitable del que podríamos hacer una especie de benchmarking, porque ha funcionado bien y porque hay evidencias empíricas de que funciona? Con relación a la equidad, no sé si usted conoce que nosotros hemos propuesto un programa de cooperación interterritorial, el programa de refuerzo educativo, que tiene que ver con el tema de las intervenciones para mejorar el fracaso escolar y para mejorar también el abandono escolar temprano, con experiencias muy concretas. Me gustaría también, no sé si lo va a poder hacer ahora, pero que nos mandara, si tienen, en la OCDE o usted misma con su tesis doctoral o con sus estudios, experiencias internacionales de programas y de fórmulas que hayan funcionado.
y que hayan funcionado cuantitativamente, es decir, que no sean solamente que nos quedemos en la parte teórica, sino que podamos comparar y copiar, entre comillas, indicadores para poder adaptarlos a la situación de España. Y con relación al tema de la docencia, también quería pedirle si me puede comentar, y si no, que nos lo haga llegar. En todas estas reformas educativas que usted ha mencionado, ha apuntado que mucha de la inversión se ha hecho en el ámbito de las reformas en la formación docente. ¿Cuál es para usted, según su criterio, el modelo de mayor éxito o más imitable en el que nos podríamos fijar? Porque aquí ha sido un tema muy recurrente en muchos ponentes. Yo creo que hay un diagnóstico compartido de que hace falta intervenir en la profesión docente para obtener una mejor educación, partiendo de la base que yo creo que usted ha dado en el clavo de que tenemos primero que fijar qué entendemos por una mejor educación y cuáles son los parámetros que queremos conseguir. Pero como ha habido tantas reformas y usted las ha puesto sobre el PowerPoint, a mí me gustaría saber, según su experiencia y su conocimiento, por dónde podríamos empezar a fijarnos. Si usted tuviera que estar donde estamos nosotros sentados, ¿por dónde empezaría? Y, finalmente, no ha mencionado una cuestión que para mí es esencial, tampoco le va a lo mejor a dar tiempo, pero si usted pudiera hacernos llegar modelos exitosos de fórmulas de financiación alternativos para la educación, creo que también nos sería de gran utilidad para poder nosotros proponer alternativas o discutir en cómo vamos a abordar el tema de la financiación. Martín, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal y Unidos Podem en Común, Podem en Marea, la señora Alonso Clusa tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Pont, por su exposición. Me ha parecido muy interesante, efectivamente. Me ha parecido especialmente interesante ese eje fundamental de calidad y equidad que no debemos perder nunca de vista, no solamente por estar íntimamente interaccionados, sino porque sin equidad no puede haber calidad en una sociedad. Entonces, tal y como ha relatado, para desarrollar calidad y equidad, es necesario efectivamente tener en cuenta las ratios, como se ha hecho en diferentes países, el nivel de los profesionales docentes, aquí haciendo especial hincapié en la formación, tanto inicial como permanente, al tipo de reformas políticas. Todo ello sí sería muy interesante conocer más detalles, pero bueno, en cualquier caso, que implica una necesidad básica para una educación de calidad. Y quería, en esta medida, preguntarle, en primer lugar, en los países, en estudios que usted ha observado y que ha valorado, qué tipo de valoración, porque claro, todo esto de lo que estamos hablando requiere una inversión. Entonces, me gustaría saber la relación entre los buenos resultados y la calidad y equidad educativa de esos países que considera, qué tipo de inversión y, sobre todo, de qué forma tienen considerada y valorada la importancia de la educación, ¿no? Y está relacionado también, lógicamente, con la inversión que se le dedica. Y, por otra parte, ha comentado que es importante también, hacia el final, el hecho de la participación a la hora de elaborar cualquier reforma, educación, etcétera, la participación de los actores interesados. Quería saber su opinión, la opinión que le merece el hecho de la necesidad de que sea la comunidad educativa la que participe directamente en la elaboración de un proceso como es una ley educativa. Gracias. Gracias, señor Alonso. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jiménez. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias, señora Pont Ferrer, por, como usted ha dicho, aportar ese grano de arena para tratar de llegar a este gran pacto por la educación, pacto que nosotros los socialistas anhelamos que se consiga. Comparar los sistemas educativos con la idea de ver cómo funcionan, qué podemos coger de ellos, qué fortalezas o debilidades tienen, qué podemos aprender o aplicar a nuestro sistema educativo, cómo iluminar este proyecto educativo para formar a las nuevas generaciones. Pues la verdad que es, como usted ha dicho, una tarea apasionante en la que ha intentado poner su grano de arena, y yo creo que su comparecencia nos va a ayudar a conseguir algo en estos objetivos.
Por supuesto que es un reto muy importante. Yo creo que usted ha partido de una visión clara y contundente que yo creo que a lo largo de las comparecencias también se está viendo, y es que calidad y equidad tienen que ir de la mano porque no se puede entender la una sin la otra. No he hablado de una escuela cerrada del pasado y que nuestro objetivo, pues más que en el 2020, podría estar en el 2030 y estamos totalmente de acuerdo. Pero a la hora de trasladar esas experiencias, que solamente el 10% de esas reformas educativas están teniendo una valoración para saber qué pasa con ellas, a la hora de trasladarlas, ahí la verdad que hay un problema de adaptarse a lo mejor a las características de nuestro Estado, de España. Yo en una ocasión, a la hora de comparar los sistemas educativos, hacía la referencia a nuestro pensador Ortega y Gasset de que yo soy yo y mis circunstancias. Cuando nos referimos a nuestras circunstancias, nos referimos a nuestro mundo vital cercano, nuestra familia, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro contexto. Y por eso podríamos hacer una similitud de decir que los sistemas educativos español, pues es él y las circunstancias que tenemos alrededor de él. En este mundo vital nosotros nos podemos preguntar de este sistema educativo para poder adaptar esas posibles experiencias que sirvan en otros países, adaptarlas al nuestro, pues podemos preguntarnos cómo son las familias españolas, tan diversas, tan variadas como las que tenemos, y compararlas con otros países en los que usted ha planteado esos sistemas educativos. ¿Cómo es la cultura, nuestra cultura española en toda su amplitud, nuestra historia, la historia de España? ¿Cómo es nuestra sociedad en los momentos que estamos viviendo? En una comparecencia anterior también nos decían que cada sociedad tiene que organizarse, tiene que buscar su proyecto de futuro para vivir en convivencia, y a la hora de diseñar ese proyecto de futuro es donde la educación tiene un valor importante, donde el sistema educativo tiene que diseñar cómo va a ser esa sociedad. Ahí es donde está la importancia que yo creo que debemos darle a este pacto para un sistema educativo, para buscar qué sociedad queremos. Sin duda, teniendo presente lo que ha dicho al inicio de la equidad y de la equidad, de la calidad y la equidad, nosotros por todas las comparecencias que están viendo se está apostando siempre por un sistema inclusivo que dé un gran valor, que da un gran valor a la calidad, a la equidad en el sistema educativo. En esas comparaciones que hemos visto, pues, sin duda, siempre podremos decir que tenemos que mejorar, pero tampoco tenemos unos datos tan malos. En cuanto a nuestro sistema educativo, también me gusta resaltar algunas fortalezas que usted también la ha mencionado en cuanto a la inclusión y esa equidad. En la etapa de 0 a 3 años yo creo que se ha avanzado muchísimo en esta etapa, y yo quería preguntarle qué tratamiento se le da a esta etapa en otros sistemas educativos en otros países y qué aportaciones podíamos trasladar a España con esas dificultades de trasladar unas experiencias de unos países a otros. Con la LOSE aumentamos muchísimo en cuanto a calidad y equidad en el sistema educativo español. Nosotros creemos que de ese periodo que se avanzó mucho en inclusión, en equidad y en calidad, el problema que se nos presentó fue el fracaso escolar y el abandono temprano, que se han hecho intentos de mejorarlo, pero en fin, ha quedado ahí un poco en el aire. Pero yo creo que la dificultad puede derivar de los itinerarios que se plantean al final de la secundaria o en bachiller. ¿Cómo plantearía usted o cómo nos plantearía usted esos itinerarios, a qué edad? Porque claro, cuando hacemos esas diferencias de itinerarios, eso marca a los estudiantes y no son muchas veces lo suficientemente permeables para poder reconducir. Y luego también hay un tema muy importante, creo yo, que es... Termino, Presidenta. Hay un tema muy importante que todos los sistemas educativos se ve como pieza fundamental, que es el profesorado. Afortunadamente, yo creo que cada vez se le está dando más importancia a la función del profesorado para que un sistema educativo, la implementación, aparte de lo que se ha dicho de aquí, de la financiación y todo eso, la función del profesorado, de la función directiva de los equipos docentes, ¿cómo nos alumbraría usted la idea del MIR, el PIR que se está hablando, de la formación inicial, de la formación continua,
y enlazando esto también con la función inspectora. Quedan algunas cositas más, pero ya se han preguntado muchas. Muchas gracias por su comparecencia y creo que nos ha servido. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, yo quería dar la bienvenida a la señora Beatriz Pont a esta comisión. Agradecerle su presencia hoy. Somos conocedores, como bien ha señalado la presidenta, de la complejidad de su agenda. Por ello es más valioso el hecho de que hoy pueda acompañarnos. La verdad es que su intervención ha abierto la puerta a un debate extraordinariamente amplio en relación a los elementos que tendrían que conformar el futuro pacto de Estado por la educación. Y además, digamos que ha dejado encima de la mesa una serie de incógnitas o una serie de reflexiones que los componentes de esta comisión evidentemente tendremos que tener en cuenta. En primer lugar, la visión de futuro del pacto. Efectivamente, nosotros estábamos trabajando con la mirada puesta en el 2020, cuando el 2020 efectivamente está ahí y cualquier reforma tiene que ir mucho más allá, con lo cual, en fin, tendremos que valorar el acuerdo y las reformas a futuro, a un futuro muchísimo más amplio. En segundo lugar, hay una serie de elementos que usted ha tratado en función de las reformas que se han adoptado en el conjunto de la OCDE. Por cierto, nos ha animado mucho eso de las 450 reformas, porque el conjunto de la sociedad española y diferentes comparecientes y la sociedad y la comunidad educativa, cuando ha comparecido en esta Cámara siempre ha dicho: el sistema educativo español está sometido continuamente a reformas y tenemos que dotarle de estabilidad. Bueno, yo creo que el sistema educativo español tiene que tener efectivamente un marco estable respecto a determinados elementos que son elementos de calidad o que inciden positivamente en la mejora de los resultados, pero tampoco puede ser un sistema estático. El hecho de que los países reformen o corrijan elementos que pueden incidir a futuro en la mejora del sistema educativo también creo que es una cuestión que tendremos que abordar. Dentro de esos elementos hay algunos que nosotros evidentemente compartimos. El tema de que el sistema educativo tenga que tener una mayor transparencia, la evaluación. Usted ha hablado de la rendición de cuentas, de que el sistema educativo no tiene que estar, dirigido exclusivamente a la rendición de cuentas. La cuestión es cómo equilibramos la evaluación, la necesaria evaluación que tiene que tener el sistema con esa rendición de cuentas, es decir, cómo adaptamos un sistema educativo de calidad, no exclusivamente a la mejora de los resultados, sabiendo que esa mejora de los resultados es un elemento decisivo. En segundo lugar, el tema del profesorado, fundamental. Otros intervinientes han hecho referencia a ello. Para nosotros es el elemento fundamental de la reforma. O digamos que hay determinados elementos que, si no abordamos, haremos fracasar la reforma. Uno de ellos es el profesorado. Nosotros, por la experiencia adquirida durante estos años, observamos que, evidentemente, los profesores necesitan una mejor formación inicial, que necesitamos un sistema de selección que dote un mayor prestigio y que garantice que los mejores dan el paso hacia el ejercicio de la docencia, que necesitamos una carrera profesional. En fin, me gustaría conocer su opinión al respecto y ver que nos dijera si ese es un elemento que ha influido en la mejora de resultados de otros países, como es el caso de Portugal, un país vecino que efectivamente ha adoptado reformas y ha mejorado resultados. Y hay dos cuestiones para nosotros también importantes. Autonomía de centros. En fin, creo que ha sido una dinámica de las sucesivas legislaciones, del sistema educativo en su conjunto, pero los centros españoles todavía siguen siendo demasiado rígidos. Quizá la burocracia les pesa demasiado a la hora de la toma de decisiones. Y con esto enlazo otro elemento fundamental, que es el liderazgo. La función del liderazgo. Yo he tenido ocasión de leer unos análisis de un libro suyo, El liderazgo en educación. Me parece extraordinariamente importante y muy clave para la mejora del sistema educativo, que analicemos en profundidad esta cuestión. Y en relación al liderazgo, me gustaría que nos diese su opinión sobre el papel del director, de la función directiva. Si la función directiva tiene que ocupar un papel, hacia arriba, dentro de la escala del propio profesorado, qué papel tiene que jugar dentro del conjunto del centro, cómo articular
la propia función de los directores, cómo seleccionar a los directores, si la tenemos que profesionalizar, etcétera. Y dentro de esa función directiva, cómo podemos organizar los propios centros. Es decir, cómo equilibrar autonomía de centros. Efectivamente, la autonomía de centros no es deje usted que haga todo lo que a cada uno quiera y que cada uno o sea exitoso o se estrelle dentro de esa autonomía, sino una serie que podamos implementar una serie de elementos que precisamente el sistema pueda actuar en aquellos centros donde más los necesitan, en aquellos centros o trasladar aquellos elementos de éxito a aquellos centros pues, que precisamente puedan tener más dificultades, pues por la situación geográfica, por el perfil del propio… Señora Moneo, tiene que terminar. Presidenta, muchas gracias. El propio perfil del alumnado, por la situación socioeconómica de las familias, etcétera. Yo quiero agradecerle nuevamente su intervención en esta comisión y, bueno, y hacerle un ruego, como ha hecho la portavoz del Grupo de Ciudadanos, cuantos mayor información nos pueda hacer llegar, yo de verdad que se lo agradecería porque sí, es de suma interés. Yo les agradecería porque va a tener 10 minutos para poderles contestar. Entonces, va a ser complicado. Presidenta, por su benevolencia. La señora Ponferrer tiene la palabra. Bueno, qué abrumador. ¿Qué puedo decir para empezar? Que me han planteado una serie de preguntas que son todas, bueno, preguntas y también visiones que son básicas para lo que es componer un sistema educativo. No sé cómo agruparlas todas, creo, porque en 10 minutos no puedo ir respondiendo una por una, sino más bien dar una visión otra vez más amplia y luego ofrecer de enviarles documentación, o si me quieren llamar por teléfono, puedo volver si quieren, o lo que sea, me avisan y enviarme sus documentos y les pongo algún… de hecho, con Gales nos lo han enviado y sí que su visión y su estrategia, su School Improvement Plan, y les hemos dado comentarios también. Pero bueno, que creo que lo de la visión es básico, y esto me lo han dicho varios, que ir más allá del 2020. Creo que ahora es importante que tengan la visión de lo que quieren para el futuro de España. Esto sería ya un logro enorme que en muchos países nórdicos donde no hay gobiernos de mayoría, siempre están en minoría, tienen unos mecanismos donde ya tienen un poquito la visión más trabajada en conjunto. O sea, es un proceso político que ya están más acostumbrados, yo creo, y pueden tener una visión más de largo plazo y luego ir introduciendo ajustes y mecanismos y distintos programas que luego ya pueden ser, pues, de distinta visión política, pero que más o menos llevan sobre el mismo trayecto. Y esto sería un logro, yo creo, aquí, lograr un acuerdo de alguna manera de bases de largo plazo y que luego se pueda ir introduciendo evaluación y posibilidad de intervenir para reajustar según indicadores que vayan viendo que funciona o no funciona la reforma. Esto sería algo bastante ideal, de alguna manera, si lo lograran desde aquí. Luego me han hablado, en general, o sea, hay unos puntos que son muy concretos, yo creo, centralización, descentralización, público concertado, los docentes, todos han insistido en la necesidad de trabajar sobre los docentes, equidad y calidad, y el tema de los centros, la autonomía de alguna manera entra también el público concertado, es que qué entidad tienen los centros educativos para la mejora. No sé muy bien cómo responder a todo esto. Quizá empiezo por los centros educativos, pero primero voy a empezar por la educación infantil, de 0 a 3, que creo que ahí es donde más evidencia hay que invertir en educación infantil. Es un logro enorme, que España efectivamente está ahora poco a poco entre los mejores en esta área, y que es un logro enorme, sobre todo cuando se invierte en los más desfavorecidos, porque logran que ya se metan en una vía de mejora desde el principio, y eso es a seguir invirtiendo como prioridad. Cuanto antes se invierta, mejor.
Luego yo me centro en la mejora escolar y es de primaria hasta secundaria, de alguna manera en los procesos educativos de mejora. Y les querría ofrecer dos ejemplos de Ontario y de Ontario y de Irlanda, que han hecho programas de mejora educativa donde lo que hacían es dar apoyo a las escuelas para que todas las escuelas puedan tener más información sobre sus alumnos, que esto es lo que hacen muchos sistemas. Y creo que en España sería muy útil tener un sistema de información de las escuelas que luego ya se utilizan de distinta manera. Y ahí es donde, si se publica o no se publica, esto es otra cosa, pero tiene que haber información para que las escuelas puedan saber sus alumnos cómo van. Y eso es, y para que puedan reflejar en colaboración, trabajando conjuntamente para apoyar a sus alumnos. Y eso significa que los docentes tengan información y datos, los directores tengan información y datos a nivel de la escuela y que trabajen en conjunto. Y para eso necesitan formación, ya sea inicial, pero sobre todo continua, de trabajo en equipo. Y entonces esto es lo que han hecho Ontario y lo que ha hecho Irlanda, es tener datos suficientes para poder ver cómo están sus alumnos e intervenir con docentes adicionales, con apoyo. Muchos tienen gobiernos locales que atienden a la necesidad local ofreciendo lo que se llama School Improvement Partners o como no son inspectores, porque la función de la inspección yo creo que ha cambiado mucho a ser más bien programas que son los que apoyan a la mejora a las escuelas, no inspeccionan, sino que están allí para ver qué pasa y poder apoyar a las escuelas para mejorar y no estar allí a sancionar. Y entonces es ahí, en este marco, donde se ha de invertir en la formación. Y eso pasa por redes, pasa por formación continua y pasa por generar procesos de trabajo distintos de los que hay ahora, que es de que, y esto también aporto el ejemplo de Japón, que estuve hace poco, que los docentes, tú entras en una clase y aquello es como ver un doctor trabajando en su sala de operaciones, que es, llegan los docentes, tienen su clase planeada, saben que los primeros 10 minutos van a hacer esto, después van a escuchar, van a hacer hablar a los primeros 4 de cada mesa, y cada clase está muy programada, pero además dentro de esta clase entran otros docentes a ver lo que están haciendo sus colegas y a ofrecerles información de cómo lo están haciendo y